Ya está. Creo que le falta sonido, algo aquí, mira. No, lo de los modelos no más. Ok, Hare Krishna. ¿Pueden prender la luz, por favor? Porque está oscurito para mis ojos. Hare Krishna, vamos a tener nuestra clase matutina aquí en Saltillo del Bhagavatam. Y buenos días aquí en varias partes de Centroamérica y algunas partes de América, casi buenos medios días. Y también en Norteamérica, digo, Norteamérica, México también, pero Estados Unidos, Canadá, la otra sección de Norteamérica, casi también buenos medios días, y según el otro lado es medios muy temprano en la mañana, costa oeste. Y en Europa, buenas tardes. En Asia, buenas noches. Vamos a tener esta clase de Srimad Bhagavatam. ¿Leyeron el texto 7 u 8? ¿Cuál es la última vez que leyeron? Acá está marcado, no, perdón. Está marcado el 15, 16, 16, 15. Yo lo leí. ¿Ustedes leyeron otro? No, ¿verdad? Muy bien, toca el 16 que no tiene significado. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udirayem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continúa el tema de los vimanas aquí. Texto 16 del Bhagavatam, capítulo 33. Las actividades del señor Kapila. Traducción y significados por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Payap Stenanivasaya Danta Rukma Parikshada Asanani Chaheimani Suparstata Sarani Cha. Traducción, vamos a repetir por favor. A continuación se describe la opulencia de la casa de Kardama Muni. Los colchones y la ropa de cama eran tan blancos como la espuma de la leche. Las sillas y los asientos eran de marfil y estaban cubiertos por telas con encajes y filigranas de oro. Y los sofás eran de oro. Tenían almohadones muy suaves. Siguiente texto. Sachas spatika kudyesu maha marakate sucha lana pradipa avanti lalana rana samyuta. Las paredes de las casas, las paredes de las casas estaban hechas de mármol de la mejor calidad, decoradas con joyas valiosas. No se necesitaba iluminación, pues la casa se iluminaba con los rayos de esas joyas. Todas las mujeres de la casa iban profundamente adornadas con joyería. Significado de Srila Prabhupada. Esta exposición nos permite entender que la opulencia de la vida familiar se manifestaba en forma de joyas valiosas, marfil, mármoles de la mejor calidad y muebles hechos de oro y joyas. También se menciona que los vestidos estaban adornados con filigranas de oro. De hecho, todo era valor. No eran como los muebles de ahora, moldeados de plástico sin valor o metales pobres. En la civilización védica, todo lo que se utilizaba en los asuntos domésticos tenía que ser valioso. Aquí es bien interesante porque en realidad el uso de los metales no nada más era casualidad, me explico, sino que tenía que ver con el Vastu Shastra, con el Vastu Vidya. Conocimiento de Vastu también se conoce más en Occidente como Feng Shui. Feng Shui. Que fue en Feng Shui, ¿no? Le ponen en español, se pronuncia Feng Shui. Que es cómo se debe de ubicar la casa, ¿verdad? Cómo debe estar y qué se debe utilizar para atraer las buenas
energía, está en coordinación con las buenas energías, con todo el universo. Y es interesante que como prueba de la cultura védica global, o sea, en todo el mundo, que en todo el mundo, que las culturas mesoamericanas también tenían así, cuando los cronistas, como todos los cronistas, hasta en los diarios de Cortés, cuando dice que llegan a Tenochtitlan, se quedan asombrados de la opulencia que había, así como tenían todo con piedras, los caminos estaban llenos, adornados así, que las barritas llenas ahí de turquesas, de oro, tenían adornos todos los templos, la casa, los palacios, todo estaba, y las pirámides están hechas también alineadas con el Vastu, la ciencia del Vastu. Entonces, ¿por qué? Porque eso trae buena suerte. Por ejemplo, las mujeres deben traer siempre pulseras. ¿Sabían ustedes eso, Lila? Que deben traer pulseras de metal y mínimo de concha. ¿Por qué? Porque eso trae buena vibración en el Vastu, la línea con los planetas. Entonces, las mujeres deben traer siempre metales. Y si traen cosas de oro es mejor. Claro que en Kali Yuga traen uno de oro que andan asaltando, pero por lo menos de metales de cobre, bronce, trae pulseritas. Eso le trae muy buena suerte y atrae salud, e incluso a la familia. ¿Sí? Así, si ustedes han visto cuando vamos a la casa de los hindúes que tienen así, unas así adornitos de hojas de mango, ¿verdad? Adornitos en la casa, en la entrada, todo eso, porque eso es vastu, para traer, ¿verdad? Buena suerte. O a veces hacen ¿cómo se llaman? Rangolis, ¿cómo le llaman? Rangoli. Los rangolis, que son mandalas en la entrada de las puertas. ¿Han fijado en eso? Cuando vamos, tienen su rangoli. Todo eso es muy importante para traer la buena vibración a la casa y todo eso. Entonces, muy importante eso. Entonces, las damas por eso usan aretitos, deben traer las cosas así porque les ayudan a traer buena salud a su cuerpo y a su familia. ¿Sí? Así es. A mi esposo siempre le decían eso, me acuerdo, las mujeres hindúes, tanto en India como aquí, les decían que por qué no trae. Ahora ya entiende, ahora que ya ha perdido más la ciencia. Muy bien, seguimos leyendo. Ok, dice así. En la civilización védica, todo lo que se utilizaba en los asuntos domésticos, en caso de una necesidad, estos objetos de valor podían empeñarse inmediatamente, de modo que los muebles y los objetos rotos o desechados nunca carecían de valor. En la India, la gente sigue todavía ese sistema de asuntos en la casa. Sí, es muy común, por ejemplo, las mujeres hindúes siempre traen sus pulseras así, cuando hay una cuestión así de económica, ¿no? Pues se empeñan o se venden para salir adelante. Pero básicamente el traer joyas era eso, atraer la buena vibración, la salud. Ahorita lo que se puede tirar pues son collares de cuarzos, los cuarzos también son piedras que traen colores para exaltar así las buenas vibras. Sí. Y es chistoso que, por ejemplo, donde uno trae piedras, a veces luego se caen, se rompen o lo que sea, y es porque están parando energías bien negativas. Entonces es importante traer eso, no es una cuestión nada más de vanidad, ¿sí? No es de vanidad. Por eso los reyes se ponían todas esas así, también las personas en las culturas asiáticas y también prehispánicas. Dice, guardan utensilios de metal y adornos de oro, platos de plata y valiosos trajes de seda bordados en oro. En caso de necesidad pueden empeñarlos y obtener dinero. Y existe un sistema de intercambio entre los prestamistas y los jefes de familia. Bueno, ya dice, otra vez. Ongayana timinante se yaran yana salakaya saksuru pitanyena tasmai sigura vena maha. Si chaitanya mano vistan esta pitanyena butale. Soyan rupa kada mahian dati swapadantikan. Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda si Advaita Gadahar. Si Vasa Digora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nada más quería anotarle. Hay dos libros muy importantes, hay muchos, pero hay unos libros muy importantes de los viajeros que iban a la India, al Oriente, con los viajes de circunnavegación de Magallanes y Marco Polo, que Marco Polo también da testimonio, o sea, así como los cronistas dieron testimonio que en México tenían tantas joyas, las casas estaban adornadas, no prendían incienso de copal, así muy parecido a la cultura védica. Sí, tenían sus, de hecho, mándalas, muchas son las grequitas que tienen todavía se ven en las pirámides, así bordadas, labradas, son mandalas diferentes, suásticas y diferentes así, que es para traer así las energías positivas. Entonces también en ¿cómo se llama? En los cronistas que fueron a la India, como Marco Polo, que cuando él regresó creían que había hecho pura ficción, ¿no? Y todavía hay historiadores así que dicen que es pura ficción, pero no, o sea, él atestiguó
muy bien cómo en el Oriente, desde Persia, porque Persia fue parte de la cultura védica, Persia, el furniture, o sea, ¿cómo se dice en español? ¿No el furniture, Mado? Los muebles de la casa y los adornos de la casa, todo eso, las casas y los palacios tenían ese tipo de cosas, oro, joyas, todo eso, ¿no? Muy diferente al occidente, que pues el occidente, Europa, carecía de mucho, aunque tenían palacios, eran palacios muy rudimentarios, con el debido respeto. En cambio, los reyes de Oriente sí tenían muchas joyas, tenían todas estas cosas que se escriben aquí, y era muy usual. ¿Por qué? Porque la gente, como dice, aparte de la cuestión económica de venderlos en necesidad, es que atraen buenas vibraciones al hogar. Si en el hogar se empieza a estancar así cosas chatarra y se llena de, así, todo eso atrae las fuerzas de Rahu, las cosas negativas, ¿no? Y así la gente que está muy afectada por eso, yo escuché en las clases que dan a los maestros de mi esposa, les gusta tener así todo así, por lo mismo de que están muy afectados por ese planeta, o estamos afectados por diferentes planetas y tenemos condiciones así. Entonces, todo eso es una ciencia muy completa que se enseña en la sabiduría védica. Y, por ejemplo, cuando Marco Polo, como el cronista de Magallanes, también habla de esas opulencias, ¿no? Por eso querían ir a la India y al Oriente los europeos, por eso descubrieron América, con ese fin, ¿no? De ir a una ruta de circunnavegación para llegar a la India. Por eso se le dice indios a los habitantes nativos americanos, ¿verdad? Del continente americano, porque querían ir a la India. Y Marco Polo habla que cuando llegó a las cortes de los reyes hindúes, chistoso que tenían muñecos robot que llegaban así, atendían a la gente, le lavaban los pies, así lavaban los pies de la gente. Robot, y algunos robots de estos de cuerda existen todavía algunos en el Museo de Yang, tienen uno que es un tigre atacando a un inglés, como una forma de expresión de venganza, ¿no? Pero es un tigre, le dan cuerda y así, es un monito de madera que está atacando así al inglés, al muñeco inglés, está así todo así como conversionándose el tigre así. Entonces sí, Marco Polo habló de esos autómatas, robots. Prabhupada Putta sacó en su libro Alien Identities todo ese tipo de detalles históricos de los cronistas como Marco Polo y otros, de que hablan cómo los así tenían. Ahora, es interesante que esto era dentro del Vimana de Kardama Muni. Kardama Muni creó este Vimana que era enorme, era como un palacio volador. Como explicamos en una clase previa, los traductores como Mier y otros, los primeros indólogos cristianos, decían que ¿cómo se llama? Traducían la palabra Vimana como palacio o bóveda de palacio, porque es un canopy, ¿cómo le llaman canopy? Un domo, así lo traducían, ¿no? Y así para decir, los palacios voladores, como para burlarse, como referirse un poquito a las historias de las 1001 noches de los árabes, para decir que eso es, porque, o sea, se creó un error muy grave, como ya explicamos en la clase pasada, por parte, los cristianos tuvieron mucho que ver con eso, judeocristianos sobre todo, y cristianos en especial, cuando llegan a tomar Europa y a predicar en Asia, que todas las religiones, con base a las declaraciones, bueno, de tanto el Viejo Testamento un poco, y más con las declaraciones de Pablo de Tarso. Don Pablito de Tarso, él era una persona que primero mataba a los cristianos, luego se vuelve cristiano, y aunque él nunca estuvo viendo con Jesús, solo tuvo una revelación, pero él empezó a perseguir cristianos, primero a perseguir cristianos, luego fue cristiano, y luego empezó a condenar a los no cristianos, a las religiones de Grecia, Roma y otras culturas hacia donde iban a predicar, para ellos, con la idea de que él dice que todos los dioses de otras culturas son falsos. En la Biblia no se dice que son falsos otros dioses, se dice que no hay que adorarlos, eso se dice, incluso dice Jehová, Yahvé, Dios de dioses. ¿Qué significa eso? Dios de dioses. No te postras a ningún otro Dios que no sea tu Dios Jehová, solo a Yahvé. ¿Por qué? Porque no diga que no existen, pero no son a que hay que postrarse. Entonces, pero sin embargo, Pablo de Tarso, que todas las religiones eran falsas, eran falsos, por lo tanto, sus escrituras, sus tradiciones, todo su conocimiento, historia era falsa. Y bajo esa premisa, incluso hubo teólogos de los cristianos primitivos que sacaron la teoría. Hay un libro de San Atanasio, este señor San Atanasio, que se llama, que trata de refutar todas las herejías, o las otras religiones que no son cristianas.
y sacaron la teoría del mono de Dios, la teoría teológica del mono de Dios. ¿Qué es la teoría teológica del mono de Dios? Que dicen que el diablo es tan experto para embaucar a otros para que no sigan el camino de la verdad absoluta, que es el cristianismo, creó falsas religiones parecidas al cristianismo, ¿sí? Porque de repente encuentra que en Grecia a Orfeo, según lo que dicen los que estudian esto, lo adoraban, era hijo también de un dios, no me acuerdo qué dios, con una virgen mortal, y fue muerto crucificado, era un hijo de Dios. Entonces, Jesús también era hijo de Dios, hijo de una mujer mortal, la Virgen María, con el Dios supremo, el Dios Padre, que era Yahvé en este caso. Ahora, a Zeus también se le llama Pater, ¿verdad? Teos Pater, el Dios Padre. ¿Sí me explico? Entonces, había esas similitudes. Dios mío, entonces Cristo ya no tenía que ser nada más el Hijo de Dios, tenía que ser Dios mismo. ¿Me explico? Porque ya había muchos hijos de Dios en las culturas que le llaman paganas o precristianas. Pagano quiere decir campesino, pero cuando ellos dominaron, todos los campesinos practicaban sus antiguas religiones. Entonces empiezan que todos esos son falsos, la idolatría, condena a otras religiones, así dijo Pablo, condena a otras religiones y filosofías, y así bien fanático, ¿no? Bien fanático hablaba este señor, muy intolerante, lamentablemente fue muy intolerante, muy incomprensivo, y de ahí viene ese concepto. Cristo nunca habló contra otras religiones mal. De hecho, cuando la mujer samaritana le pidió que le hiciera un milagro, él le dijo que nunca había visto más fe en ninguna parte de los judíos como esa mujer samaritana, de Samaria. Y pasó por varios lugares que eran otras religiones y Cristo nunca los llamó falsos. Nunca dijo, él le dijo a lo mucho a los fariseos, hipócritas, serpientes, a los fariseos. Pero hipócrita significa un engañador de una religión, no que la religión es falsa, sino que engaña en nombre de una religión auténtica. ¿Sí? Esa es la idea de Cristo. Bueno, entonces toda esa idea de que toda otra religión era falsa. Por lo tanto, y aplicaron mal una palabra que usaban los griegos para sus historias antiguas, que era mitología, historias judías que significaba relatos antiguos, relatos, no ficticios. Los cristianos le dieron la connotación de asociarlo con la fantasía. Y por ejemplo, las 1001 noches de los árabes es fantasía, es cuento, es pura fantasía, o alegorías a lo mucho. Y otras religiones también. Pero la nuestra, la única verdad, sí. Entonces luego los ateos racionalistas del siglo XVIII, los racionalistas, que eran la religión natural, que eran teístas, bueno, creían un ser supremo deísta y que no creían en los milagros. Y luego ¿cómo se llama? Los ateos curados, enemigos curados del cristianismo, materialistas, históricos, dialécticos, todos los ateos, empezaron a decir, oye, pero la Biblia está llena también de cosas supernaturales, ¿verdad? Habla de gigantes, habla de dragones, habla de, ¿cómo se llama? De seres alados, así como las alas, como las hadas, ¿no? Por ejemplo, los nórdicos dicen que el ser supremo llegó a existir Odín, ¿no? De que una vez la diosa Nada escupió una chispa de fuego que cayó en el hielo y se derritió y de ahí nació, ¿cómo se llama? Odín, el primer ser, el primer dios, ¿no? Y de un olmo sacó a Odín. Odín fue salido de un olmo y Elma de un fresno, ¿no? Y compárenlo con Adán y Eva de la Biblia, ¿no? Que salieron de la tierra y uno de la costilla. O sea, empiezan a decir, pues todo eso es mito, porque ahí habla que animales hablan. Pues también la serpiente que le habla a Eva es mito, ¿no? A Jesús, ¿no? Es mito. Y empiezan a crear todo que es mito y así hasta que la misma Biblia se pone en cuestión. Gracias a los mismos cristianos dieron las herramientas para negar toda la historia supernatural. Entonces así se crea toda esa concepción. Pero es interesante que cuando Marco Polo, como otro escritor inglés que viajó mucho en el mar, hizo las obras de Gulliver, la obra de Gulliver, las hazañas de Gulliver, de un marino que queda y nada, y llega a un país, llegó a la orilla, y de repente ese pie estaba amarrado por puros chiquititos, ¿no? Puros enanitos, así que lo agarraron y lo amarraron. Esta es obra literaria, ¿no? No es histórica como Marco Polo o los cronistas, no. Entonces, y luego de ahí se va y llega a una tierra de gigantes. Pero en el transcurso de ir navegando es rescatado por una nave aérea traída por un raya hindú. La describe, que era una nave aérea, que era expulsada con motores y todo, que lo rescató y que era como un palacio volador. ¿Sí han escuchado eso? De Gulliver, y va en esa una nave, era un Vimana, una nave aérea,
En ese tiempo la idea de naves que volaran así, pues era nada más en las alfombras voladoras de las mil y una noches, ¿no? O de los carros volados por los Pegasos de los griegos, de los dioses, ¿sí? No había, o sea, no pensaban que el hombre pudiera viajar por el aire, salvo con los globos, los planeadores que tenían los tibetanos. Han visto ustedes la serie de Han, el Avatar, ¿verdad? Bueno, Han, ven que agarra y saca de su palo, hace un planeador así, se va con un parapente, ¿no? Volando entre las montañas, ¿no? Eso los tenían los tibetanos, pablotes gigantes para volar, parapentes, ¿sí? Entonces, pero ellos no sabían el vuelo, no conocían el vuelo mecánico. Y en los Vedas se habla de eso. Entonces, ellos traducían, cuando hablan de vimanas, traducían como palacios volados, así como las mil y una noches, o así lo asociaban, ¿no? Muy ignorantemente. Bueno, Prabhupada Putta explica en su libro Alien Identities que este palacio en los Vedas habla de este gigantesco, ¿no? Una nave enorme. Y en el fenómeno, la experiencia del fenómeno UFO, que ahora les llaman ¿qué? Fenómenos aéreos ¿qué? Anómalos. Son otro tipo que ya así le llama la Fuerza Aérea y la milicia americana, que ya están diciendo que existen, que ahorita para julio van a sacar el siguiente reporte, que ya dijeron que no saben qué son, pero que están allí, que son naves verdaderas, tripuladas, pero ¿quiénes son? Entonces tienen teorías, y una de ellas es que no descartamos la posibilidad que puedan ser seres extraterrestres o humanos que vienen del futuro, otra sacada que sacan, ¿no? Pero seres de otros planetas, pero ya lo están admitiendo, ya está, y en julio ahorita, para partir creo que el 20 de julio van a sacar ya más información, porque son naves que pero el fenómeno ovni ha estado visible por pilotos desde la Segunda Guerra Mundial, que ya había aviación, y con esas maniobras, ya en la Segunda Guerra Mundial, que digo, los aviones a veces en picados, así los avioncitos, Hurricane incluso rompía la barrera del sonido en picada, llegaba a más uno, pero se andaban muriendo los pilotos, no tenían el equipo para soportar eso. Pero ¿cómo se llama? Ya habían visto ovnis, y aparte, inmediatamente en la Segunda Guerra Mundial ya habían visto ovnis que hacían esas hazañas así, que no hacen, ni siquiera los aviones reconocidos más modernos pueden hacer velocidades y pararse en seco y dar un giro así, mata a un piloto. Por ejemplo, un avión normal, digamos, yendo a más 1 o a más 2, como los más ahorita, que van a una velocidad terrible, ¿no? 2 veces el sonido, para dar una vuelta tardan, se van de aquí casi a Laredo a dar la vuelta y regresan. Porque si hacen un quiebre así, se despedaza el cuerpo del piloto. Por las fuerzas G, son muy poderosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Como pasó en la guerra de Vietnam, que los últimos, digamos, no últimos porque todavía hay para entrenamiento, pero sí, digamos, tenían un avión que era disparador de misiles para ataques en tierra. Un avión que era y también que se llamaba, ¿cómo se llama? Swinder, algo así se llama, que usaban los americanos para rescatar pilotos y atacar tierras en Vietnam. Eran aviones de hélice con proyectiles y así. Y son aviones que pues a lo mucho volaban a 700, 800 kilómetros por hora. Entonces los aviones de hélice pueden hacer sus quiebres a esas velocidades y su constitución nos permite usar las fuerzas G y los vientos para hacer un quiebre así, rápido. Se enfrentaron a un MiG-15, dos de estos. Y se enfrentaron y pues el MiG-15 los quería. ¿Qué les ayudó mucho? Que hacían los quiebres y no los podían alcanzar. El MiG no podía hacer a su velocidad de casi 1000 kilómetros por hora. No podía, casi a la velocidad del sonido, no podía hacer quiebres rápidos. Y así se le escaparon y lo derribaron al MiG, los dos. Un enfrente, boom, de ráfagas, pum, lo bajaron al MiG. Lo volaron. Entonces, pasó algo extraordinario. ¿Pero por qué? Porque la velocidad, ¿no? Pero los ovnis se paran y regresan así, hacen un zigzag. Eso mata a cualquier ser humano, lo despedaza a las fuerzas G. Van a velocidades de más 6, ninguna nave. O sea, estamos hablando que ya desde 1945 ese reporte, digamos, oficial, que los detectamos aviones también de la Fuerza Aérea, aviones Mustang, que eran más sofisticados en ese tiempo, antes del jet, la era jet, y los vieron y pues no los podían ni alcanzar ni nada, o sea, y hacían maniobras que no pueden hacer ¿cómo se llama? Un avión, ni los de ahorita ni de aquel tiempo. O sea, entonces, ¿cómo puede ser tecnología de otros, ¿cómo se llama? De otros países como los rusos, desde 1945 o de antes, y no los usaron en la guerra? Porque decían, fueron nazis, pero los nazis ciertamente está fotografiado, no sé si también fue capturado, una nave prototipo tipo platillo volador, obviamente de lo que habían observado. ¿Sí me explico? De que habían observado los platillos, o habían capturado uno que se había estrellado como Roswell,
y estaban haciendo un prototipo así, pero nunca lo usaron en guerra, no lo usaron, porque no era práctico, ¿sí? Por ejemplo, los ingleses hicieron un avión, jet, fue uno de los primeros aviones, ¿cómo se llama? Meteor, ¿no? Pero un avión que comparado con un avión de caza normal, era lento, era así todo espaciado. En cambio los alemanes hicieron uno que sí era muy bueno peleando, era muy sofisticado, los 62 Messerschmitt, y el arado, ¿no? Que era bombardero, no lo alcanzaban. Pero yo me refiero, los usaron. ¿Ustedes creen que en la Guerra Fría, si los rusos o los chinos hubieran tenido una aeronave así como los ovnis, no hubieran establecido la supremacía sobre el mundo con esas aeronaves? Obvio, lo tuvieran, porque los rusos iban muy avanzados en la tecnología espacial, más que los americanos. Tuvieron bases espaciales primero que los americanos, tuvieron más bases espaciales, hicieron más viajes al espacio. Los rusos iban mucho más adelante. Porque, ¿cómo es posible que los rusos también están hablando de los mismos fenómenos que están siendo invadidos de los ovnis? O sea, obviamente que no son seres, ¿no? Y si hubieran sido nazis, los nazis hubieran ganado la guerra. Tan sencillo. La ganan con aeronaves así. Si con los Mi-62 les dieron un súper susto a los aliados, les tenían terror. Ahora, imagínense que un ovni, con una nave así súper poderosa, hacen pedazos a Estados Unidos y a Inglaterra y a los aliados. O sea, eso no son ovnis, no son seres, no son de aquí, vaya. No, esa tecnología no. Y la gente que ha tenido contacto con los ovnis, con los que han sido abducidas, hablan de que son seres extraterrestres. Y eso es una cosa de primera mano. Y Prabhu Saraputta explica ahí, por ejemplo, como una cosa que han visto de los ovnis son los, ¿cómo se llama? Los ovnis vienen, a veces son chiquitos, son como puros robots, como drones que viajan. A veces son más grandes y atraen tripulaciones. Y a veces ellos van al espacio y tienen una nave que se llama nodriza, una nave gigante, donde van y son sus estaciones. ¿Sí? Esa nave nodriza se llaman. Hay la gente que ha sido aducida dice que van a esas naves que están en el espacio. Entonces esas naves gigantes se parecen, podríamos decir, a los tripurasuras. ¿Saben la historia de los tripurasuras? Sí. Que me acuerdo de quién eran hijos de esos asuras, que hicieron muchos poderes místicos y todo. Y Mayadávana, de los planetas Patalas, ese ingeniero, les hizo 3 naves gigantescas, que eran como ciudades así gigantescas, que fueron por todo el universo, fueron por todos los planetas de los planetas celestiales atacando a los semidioses. Les tenían terror. Así. ¿Y el señor quién? Tripurari los destruyó. El señor Shiva, ¿verdad? Los enfrentó y con sus flechas trascendentales lo acabó, ¿verdad? El señor Shiva. El señor Vishnu lo empoderó con sus flechas, ¿verdad? Para destruirlos, el señor Shiva. Y ese es otro ataque también. También nos mencionan en el Mahabharata, también se enfrentó uno de esos. Ajá, otro ataque fue también otra nave así, ¿verdad? Que atacó a los semidioses. Con las brahmastra del señor Shiva, vámonos. Ajá, exactamente. El señor Shiva le dio ese brahmastra, como la fue, había utilizado él para destruir ¿cómo se llama? Las tripurasuras, se las dio a Arjuna. Porque en el futuro Indra lo llevó a los planetas celestiales, porque había una nave también similar de los asuras, de los planetas patalas así gigante, que estaba atacando los planetas Suarloka. ¿Y qué pasó? Asuras creo que es el nombre de su raza, porque también en Mahabharata lo llaman tripurasuras, no como nombre, sino como raza de seres así. Ah, tripurasuras. Ah, era una raza Es una raza. Una raza alien así invasiva a los devas. Y la destruyó va con sus flechas. ¡Fum! O sea, la flecha tiraba y cantaban el mantra, la embutía, o sea, la idea de poder del mantra, y ¡pum! Y destruyó a los tripurasuras. Y lo malo es que los tripurasuras enojados se vinieron a la tierra, ¿verdad? Creo que los derribaron y cayeron parte de aquí en la tierra, cayeron. Y de venganza, ¿saben qué hacían? En la noche salían y atacaban al ganado y les sacaban toda la sangre. Y también a los brahmanas. Así exactamente como el fenómeno ovni. Prabhu Saraputta lo compara con las vacas así que amanecen sin sangre, ganado sin sangre, experimentos así. Entonces me está diciendo que la nave que encontraron ahí en Roswell, ¿cómo se llama? ¿Roswell? Es porque era una tripurasura que quién sabe que el señor Shiva se echó, ¿o qué? No. No, esa nave de Roswell cayó. Y dicen que a lo mejor algunas teorías dicen que estudian esto, que los radares que tienen en esa zona, hay muchas zonas raras, porque es una zona de pruebas de misiles, de cohetes, que los radares ahora les afectaron el sistema de navegación y cayeron, pero es otra cosa. Entonces así Prabhu Saraputta hace comparaciones entre ¿cómo se llama? Entre esos fenómenos, ¿no? Que se ven ahorita, el fenómeno UFO, de abducciones y todo eso. Muy interesante toda esta información de los, ¿cómo se llama? Que hay en los Vedas sobre esos temas.
y es un tema que está a la vista, mucha gente los ha visto, o sea, ¿no? Y ya hay el reconocimiento oficial de su existencia, porque antes lo negaban, porque no querían crear psicosis en la gente. Era más que todo eso, ¿no? Porque si dicen a la gente así, o sea, si nos fueron soltando a dos, hasta con películas para que la gente lo vaya aceptando cada vez más. Y ahorita a un niño le dicen ovnis, sí, cualquier niño sabe que existen itis y ovnis, ya es parte del folclore cultural de la gente. Así es. Entonces, esto es un tema interesantísimo, ¿no? Y los Vedas nos dan información muy, muy interesante. De hecho, Prabhupada explica en una clase que los alemanes fueron a la India a estudiar los textos sobre los vimanas, ¿saben? Fueron a la India, estudiaron los textos del Vijay, Vimana Shastra, y Vaimanika Shastra, todos los textos así estuvieron investigando sobre eso. Y de ahí se inspiraron para hacer modelos aeronáuticos en su forma, estructuras como aviones jet y otros aviones. Había un avión que se llamaba el Messerschmitt 262, que era un avión cohete, ¿no? Con propulsión de cohete, se elevaba así bien duro y volaba a una velocidad tremenda, pero era para crear terror. Venían los bombardeos y como volaba y tenía cañones de 20.000, ¡pum! De un solo cañón dos tumbaban una fortaleza volante, ¿no? Entonces era para crearles terror, para que se alejaran, ¿no? Porque volaba muy poquito tiempo, volaba y estaba nada más unos cuantos minutos, atacaba y ya regresaba. Tenía que planear para regresar. Así, pero una para crearles terror así a los aliados. Y el diseño parece un diseño tipo, así como tipo platillo volador. Tiene un diseñito así, delta, chiquito así. Y ellos iban a hacer un avión Steel. Ya tenían casi, estaban por sacar un avión Steel, así que era tecnología Steel, que era detectable por los radares para bombardear Inglaterra. Iban a hacer el siguiente avión, que era el avión que iba a bombardear hasta Nueva York, intercontinental, un bombardero intercontinental, que así Steel, igual que ese, pero más grande, que iba a llegar y tirar bombas atómicas en Estados Unidos. Y iban a hacer un cohete, el cohete de New York se llamaba la B-3, ya estaban por hacerlo, que era un cohete que iba a dispararse desde Alemania o Suecia, donde estaba hasta Nueva York. Pero los comandos ingleses entraron y volaron la fábrica. Y también les volaron el barco que llevaba el agua de nitrógeno para hacer la bomba atómica. Prabhupada dice en una carta que en realidad sí tuvieron una bomba atómica, pero que no lo usaron por ética. Que por cierta ética no lo usaron, dice. Prabhupada dijo eso. Prabhupada dice, hay unas conversaciones sobre eso, de que los alemanes tenían una bomba atómica, que supo eso. Entonces es interesante, todo es muy interesante esto, pero ellos, todo esto viene a confirmar mucho lo que dicen los Shastras. Entonces la historia shástrica es muy bonita, porque estas naves se construían con poderes místicos. Ya para terminar, hay otro testimonio muy interesante. ¿Se acuerdan cuando el señor Ram llegó y estaba una sadhvi, una mujer santa que vivía, ¿verdad? Así, una mujer muy santa que vivía en una cueva. Cuando llegó Hanuman, con todos los monos, llegaron ahí para ir a Setumbande, ¿no? Ahí en Cabo Kanyakumari, en ese lugar. Y llegaron, tenían mucha hambre, ¿no? Dijeron, ¿cómo vamos se tienen que pasar por aquí para bajar ahí donde está la playa para que vengan a Sri Lanka? Entonces le dice, tenemos mucha hambre, mi querida madre, ¿qué hacemos, no? Y entonces agarró y cantó un mantra y vinieron muchos habitantes de los planetas celestiales, ¿verdad? Y crearon un banquete para los vánaras y los atendieron con comida muy celestial, ¿se acuerdan? Esa parte viene en Ramayana. Bueno, Filostrato fue un escritor que fue a la India siguiendo a Pitágoras, la ruta de Pitágoras, un pitagórico de su maestro Pitágoras. Y él cuenta que conoció a un maestro, o su maestro de él, uno de los rishis, también cantaba un mantra así y atraía gente celestial que hacía ese tipo de banquetes, igualito, que así recibía a la gente que llegaba. Que es un mantra para traer así seres celestiales que crean, o sea, poderes místicos. Eso es un testimonio que está en ese libro de Apolonio de Tiana. Es una obra muy interesante. Apolonio de Tiana se llama. Y claro, los historiadores dicen que, bueno, saben que es una persona histórica y todo, pero no creen en lo supernatural, ¿no? Pero ahí está el testimonio. Los poderes místicos. Es como podían así crear naves así poderosas. Con poderes místicos las podían así traer y todo. Y así voló Kardama Muni por todos los planetas celestiales, el monte Sumero. Se fue de paseo con su esposa, de luna de miel, comadre de Bajuti. Bueno, vamos a parar aquí. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
No tienen preguntas. Se voy a tener esos mantras básicos. Yo he invitado a Pucatz el mantra. Sí, cierto, ¿por qué no nos dejan los mantras? Dejen los mantras, no sean así. Dice Ray que nos había dejado los mantras en Parámpara para recibir a los invitados, ¿verdad? Comen comida rica. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, todas las glorias. Sí, la Prabhupada aquí ya.